Muy buenas tardes, respetados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a su Abierta de Estudios Especializados con el lema Comprometidos con la Excelencia. Vamos a tener la oportunidad de compartir el curso Teorías del Aprendizaje en su maestría en psicopedagogía, en esta oportunidad con el módulo número 1 que trata sobre las teorías del aprendizaje clásico, dirigida por su profesora, la profesora Lourdes Ávila. Es muy importante pues que tomemos en cuenta para mayor provecho de la unidad que se ubique en un lugar cómodo, con suficiente luz, sin distracciones, que apague el televisor y el celular si es necesario, que una vez instalado recuerda hacer el ejercicio de autoconfianza, repitiendo 2 veces, yo puedo, yo soy capaz y yo voy a aprender. Lee detenidamente los objetivos, ellos le van a ayudar a comprender qué desea aprender. No se adelante, realice las tareas en el orden establecido ni pase a otras si no ha terminado la anterior. Participe en las sesiones de videoconferencia en Google Meet. Los enlaces los encontrará en la plataforma virtual por si alguna razón usted no puede entrar un día a clases. Este módulo, como ya les hice mención, trata sobre las teorías del aprendizaje clásico. ¿Qué objetivo buscamos? Pues conocer los fundamentos epistemológicos de las teorías del aprendizaje clásico, comparar los diferentes enfoques en el proceso de aprendizaje, identificar los componentes de las teorías cognitivas, conductivistas y humanistas que explican el aprendizaje. Muy bien, vamos partiendo explorando las teorías del aprendizaje. En el fascinante mundo de la pedagogía, las teorías del aprendizaje se erigen como los pilares fundamentales para comprender cómo los individuos adquieren conocimientos y desarrollan habilidades. Esta presentación que nosotros vamos a desarrollar en el día de hoy con ustedes, pues, les va a ofrecer una visión global de estas teorías, el impacto que éstas tienen en el proceso de aprendizaje y cómo podemos utilizarlas para optimizar las experiencias de aprendizaje. Partimos con su definición. ¿Qué son las teorías de aprendizaje? Pues las teorías de aprendizaje son marcos conceptuales que explican cómo los individuos adquieren, retienen y utilizan el conocimiento. Autores que influyeron mucho en las teorías como Jean Piaget, Leo Vygotsky, Skinner, David Ausubel han contribuido significativo a este cambio. Estas teorías sirven como herramientas esenciales para los docentes, ya que al comprenderlas pueden diseñar las diferentes estrategias y metodologías que se van a llevar a cabo en el aula de clase. Muy bien, aquí nosotros vamos a ver lo que es el marco conceptual, las herramientas pedagógicas y cómo llevar a cabo la adaptación de ellas. Teorías del desarrollo en psicología. Vamos a empezar con Maslow y Vygotsky. Vamos a ver la teoría de Maslow y las aportaciones de Vygotsky. Ambas teorías son fundamentales para entender la motivación y el aprendizaje. Introducción a la teoría de Maslow. Este autor era un psiquiatra estadounidense que propuso jerárquicamente las necesidades de los seres humanos. Jerarquías de necesidades. Organiza las necesidades humanas desde las básicas hasta la autorrealización, que es la última que está en la pirámide. La importancia, pues esta pirámide nos ayuda a comprender la motivación humana y el desarrollo personal. ¿Qué niveles hay en esa pirámide que Maslow presentó? En el nivel de abajo, que es el más amplio, pero el más básico, están las necesidades fisiológicas, alimento, agua, descanso, salud básica. Luego le siguen las necesidades de seguridad que tienen que ver con la protección física, la estabilidad, el orden. Después siguen las necesidades de filiación que tienen que ver con las relaciones sociales, el amor, la aceptación, pertenencia. Luego siguen las necesidades de estima, que es sobre el reconocimiento, el respeto, la confianza y el autoestima que uno busca. Y por último, que es el que está en la cúspide de esa pirámide, está la autorrealización, que tiene que ver con el logro del máximo potencial personal de creatividad que un ser humano puede alcanzar. ¿Por qué es clave la pirámide de Maslow? Pues es clave porque tiene una motivación gradual. Las necesidades básicas deben satisfacerse antes de las superiores, porque tiene una aplicación práctica, es útil en la educación, terapia y gestión personal, porque tiene una perspectiva holística, considera aspectos físicos, también los sociales, los emocionales del ser humano.
Vamos a ver ahora los aportes de Vygotsky, fundamentos de su teoría. Él nos hablaba, bueno, en el contexto histórico de él era un psicólogo soviético del siglo XX, padre de la teoría sociocultural. ¿Cuál era su enfoque central? Pues el aprendizaje es un proceso que se da en sociedad y en cultura. Habla también él de la zona de desarrollo próximo, que es esa distancia o esa brecha de lo que puede hacer el estudiante por sí solo y la que puede lograr hacer, eh, lo que logra hacer con la ayuda de alguien y la que logra hacer solo. Esa línea tan delgada es lo que él denomina zona de desarrollo próximo. Conceptos claves de la teoría de Vygotsky. Bueno, la zona de desarrollo próximo es ese espacio donde se aprende con la guía, con ese aprendizaje asistido y el desarrollo potencial. Y en ese gran salto se da lo que es el andamiaje, que es ese apoyo temporal que facilita el aprendizaje, que se da orientado por un adulto, que es el docente, el padre o el tutor de ese estudiante. Y se va dando ese retiro gradual del apoyo. Implicaciones prácticas de Vygotsky, pues él se enfocaba mucho en lo que era el aprendizaje colaborativo, el diálogo, la interacción potencial del aprendizaje, el rol del profesor. Es una guía que adapta el apoyo a las necesidades del alumno y la importancia del contexto. Planteaba él que la cultura y el entorno influyen muchísimo en el desarrollo de ese ser que está aprendiendo. ¿Qué comparaciones podemos hacer entre Maslow y Vygotsky? Pues Maslow, él ofrecía una motivación individual porque a través de esa pirámide usted ve sus necesidades individuales. Por su parte, Vygotsky, él enfatiza en un aprendizaje social. Maslow énfasis en las necesidades internas de cada ser. Vygotsky, contexto cultural. Maslow, hay una jerarquía fija de cómo debemos de ir logrando esos niveles. Y Vygotsky plantea una flexibilidad según la ayuda. Ahora vamos a ver la teoría del conductivismo, una perspectiva objetiva. El conductivismo es una corriente psicológica que se centra en el estudio de la conducta observable, tal como se menciona, entendida como esa relación del estímulo-respuesta. Esta perspectiva se opone a las corrientes tradicionales que analizan la conciencia considerando introspectiva y poca científica. Con más de 10 corrientes diferentes, el conductismo se basa en las investigaciones de teóricos como Tolman, Hall, Skinner, entre otros. Su enfoque principal radica en el condicionamiento, que se manifiesta en dos maneras, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Aquí podemos plantear el enfoque de la conducta, estudio de las respuestas observables, y la base experimental pues prioriza las evidencias científicas. Condicionamiento clásico, aprendizaje por asociación. Aquí se resalta mucho la teoría de Pavlov, el que se le conoce como el teórico del experimento de perro. Ese era un método de aprendizaje en el que él se daba un estímulo inicial provocado por una respuesta regular, constante del organismo, a través de su asociación con un evento neutro que antes no ocasionaba la misma respuesta. Este autor hacía experimentos con los perros. Él sonaba una campana antes de alimentarlo. El perro asociaba el sonido con la comida. Con el tiempo, el simple sonido de la campana provocaba que el perro salivara con anticipación, incluso si la comida no se presentaba de inmediato. Entonces, él descubrió pues que el estímulo, que era la campana suena antes de la comida, la asociación, el perro vincula sonidos y alimentos y respuesta a salivación al oír la campana. Entonces, él llevó esto al proceso de aprendizaje de los humanos y consideraba que si funcionaba en animales, también podía funcionar en humanos, ofrecer una estimulación y se debía de los humanos que estaban aprendiendo ofrecer una respuesta. También está el condicionamiento operante que lo planteó él, el aprendizaje por consecuencia. El condicionamiento operante se basa en un sistema de recompensa y castigo. Un estímulo agradable o positivo refuerza una conducta deseada, mientras que un estímulo negativo y desagradable debilita una conducta indeseada. Un ejemplo sería recompensar a un perro con una galleta cuando busca la pelota. Ahí se da un refuerzo positivo.
pero al darle un ligero golpe cuando ensucia la alfombra es un refuerzo negativo. Este enfoque moldea el comportamiento a través de las consecuencias de las acciones. Refuerzo positivo, recompensa con una buena conducta, y refuerzo negativo, castigo por una mala conducta. El constructivismo, como su nombre lo indica, construcción del conocimiento. El conductismo y el constructivismo postula el aprendizaje en un aprendizaje activo, que los individuos construyen sus propios aprendizajes a través de la experiencia y la reflexión. Aquí teóricos muy renombrados como Jean Piaget, Leo Vygotsky son figuras claves de esta teoría. Según el constructivismo, el aprendizaje no es simplemente recepción pasiva o de información como era en el conductismo, sino que se busca la interpretación, la reconstrucción activa de las experiencias, donde los educadores deben facilitar ese proceso, proporcionar un ambiente de aprendizaje rico en oportunidades para la exploración y el descubrimiento. Se busca la reflexión, el análisis de la experiencia. La experiencia en sí es esa interacción con el mundo físico, y el conocimiento, pues, la construcción personal por el aprendiz. Si vemos la teoría significativa de Ausubel, pues Ausubel propuso la teoría de aprendizaje significativo, que destaca la importancia de conocer la nueva información con los conocimientos previos del estudiante. Él planteaba que todo estudiante es necesario explorar qué conocimientos previos trae ya de ese tema que usted va a trabajar. Es muy necesario, es una base fundamental. Según Ausubel, el material de aprendizaje debe ser lógicamente organizado y relevante por los intereses de los estudiantes. Los educadores deben ayudar a los estudiantes a establecer conexiones significativas entre la nueva información y la estructura cognitiva que ya ellos tienen. El conocimiento previo, pues, activar lo que ya sabe, la relevancia, material significativo para el estudiante, y conexión, integrar la nueva información. Implicaciones prácticas para la educación, pues las teorías, sin duda alguna, ofrecen valiosas herramientas para mejorar la práctica educativa. Estas ofrecen un enfoque individual, un aprendizaje activo y conexiones significativas. Ahora vemos el cognitivismo, que es otra teoría, cognitivismo y constructivismo del aprendizaje. Bueno, esta teoría es clave en la psicología y la educación. El cognitivismo y el constructivismo analizan sus principios fundamentales, representaciones destacadas nuevamente de Jean Piaget, Brunner, y sus implicaciones pedagógicas tanto para el maestro como el alumno. Descubrieron cómo estas teorías influyen en la forma en que entendemos y facilitamos el aprendizaje. El cognitivismo tiene que ver, pues, con el procesamiento mental del conocimiento. ¿Qué objetivo busca, pues? Se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales que implica el conocimiento. ¿Qué procesos clave ellos toman en cuenta? La percepción, la memoria, el aprendizaje, la formación del concepto y el razonamiento lógico. Por su parte, Jean Piaget, el desarrollo de inteligencia, contribuciones que él ofreció, pues es el mejor representante del cognitivismo. Desarrolló una teoría sobre la naturaleza del conocimiento basándose en estudios sobre la psicología infantil, porque él sus estudios los hizo con niños, incluso con sus propios hijos. Teoría sensorial motriz, pues él elaboró una teoría de la inteligencia sensorio-motriz que describe el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica basada en acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes en el espacio, el tiempo y la causa. El constructivismo, construcción activa del conocimiento, pues el constructivismo plantea que cada alumno estructura su conocimiento en el mundo. Representante, pues ya lo vimos, Vygotsky, Ausubel, Brunner. ¿Qué énfasis da en el proceso? Pues la importancia del proceso, no del resultado. El aprendiz selecciona y transforma la información, construye hipótesis y toma decisiones basándose en la estructura cognitiva. Gerald Brunner, él planteó mucho sobre el lenguaje, la experiencia y las estructuras mentales. Y la mayoría de los estudios de Brunner están ligados a las investigaciones hechas por Piaget en torno al desarrollo infantil. Brunner sugiere que los factores como el lenguaje, las experiencias previas, están íntimamente relacionadas con el desarrollo de nuevas estructuras mentales. Constructivismo como marco, pues para Brunner el constructivismo es un marco de referencia general sobre la instrucción basada en el estudio de la cognición. Principios del constructivismo organizado en espiral, pues la organización en espiral
la instrucción debe ser estructurada de tal forma que sea fácilmente aprovechada por el aprendiz de acuerdo con las experiencias y el contexto. Extrapolación. La instrucción debe ser diseñada para facilitar la extrapolación y llenar lagunas y el conocimiento, los conocimientos anteriores, pues el desarrollo como base del conocimiento anteriores. ¿Qué rol tiene el docente en el constructivismo? Pues es un facilitador del conocimiento. ¿Cómo debe de organizar el currículo? Pues debe organizarlo en una forma de espiral para que el estudiante construya nuevos conocimientos. Transformación de la información. La tarea del educador es transformar la información de un formato adecuado. Y motivación al descubrimiento, pues el maestro debe motivar, debe de insertar esa chispa en el alumno en descubrir, en buscar información aparte, fuera del aula de clase. ¿Qué rol debe de tener el alumno? Pues una participación activa en las diferentes actividades que se proponen, propuesta y defensa de ideas, aceptación e integración de todas las ideas con mucho respeto. ¿Qué conclusiones podemos resaltar aquí? Pues que el conocimiento se produce al construir nuevas ideas o conceptos con base a los conocimientos adquiridos con anterioridad. El aprendizaje se da a través de la construcción. Aprender es construir. Y la motivación, la necesidad de que que el aprendizaje sea significativo. El cognitivismo, el constructivismo ofrecen perspectivas valiosas sobre cómo aprendemos y cómo podemos facilitar el aprendizaje. Ambas teorías enfatizan la importancia de la actividad mental y la construcción activa del conocimiento. Explorando la teoría humanista de aprendizaje, también aquí está la humanista y el aprendizaje social, pues esta examina pues, los principios fundamentales del humano y se enfoca en la experiencia subjetiva y el potencial humano. También profundiza en la teoría del aprendizaje social de Bandura, destacando el papel de la observación y el proceso mental del aprendizaje. Fundamentos de esta teoría, pues, se enfatiza en las experiencias subjetivas, destaca la importancia de la experiencia individual, la libertad de elección y el significado personal. Conceptos claves que se trabajan en esta teoría están desarrollar la individualidad, reconocer como seres únicos, actualizar los potenciales. El humanismo en la educación, pues, tiene un enfoque centrado en el alumno. El alumno es el protagonista. Involucración integral, pues, la educación involucra los sentidos, las emociones, la motivación, los gestos, disgusto de los estudiantes. Y, pues, el desarrollo personalizado que tiene que ver, pues, con los intereses y necesidades de nuestros alumnos. Teorías del aprendizaje de Albert Bandura, pues, es un proceso mediador, ocurre entre estímulos y respuestas. Aprendizaje observacional, el comportamiento se aprende en medio del ambiente a través de la observación. Y refuerzo no incluido, pues el refuerzo no explica todos los tipos de aprendizaje. El aprendizaje observacional, pues, es como, por ejemplo, si un niño o un adulto nunca hubieran practicado un deporte, como el baloncesto, por decirles algo, pero sí han visto videos o algo en la televisión sobre esto, y si usted los pone en un momento dado a realizarlo, ellos van a tener un conocimiento previo del mismo, aunque no lo hayan practicado anteriormente. Y esto es lo que resalta, pues, el aprendizaje observacional. Conceptos claves del aprendizaje social, pues la observación. La gente aprende a través de la observación. Estados mentales, los estados mentales internos son esenciales. Los cambios de comportamiento. El aprendizaje no siempre conduce a un cambio en el comportamiento. Modelos de aprendizaje observacional. Está el modelo vivo, que tiene que ver con un individuo real que demuestra su comportamiento. El modelo de instrucción verbal, pues es las descripciones y explicaciones del comportamiento. Y el modelo simbólico, que tiene que ver con personajes reales o ficticios que muestran un comportamiento en libros, en películas y demás. Estados mentales de refuerzo intrínseco, está los pensamientos, está la motivación, está el refuerzo interno. Y bueno, como conclusión podemos resaltar que el aprendizaje no necesariamente conduce a un cambio en el comportamiento. En muchos casos el aprendizaje se puede ver inmediatamente cuando se manifiesta el nuevo comportamiento, pero en ocasión somos capaces de aprender nuevas habilidades a pesar de que el aprendizaje podría no ser inmediatamente obvio. Luego que usted tiene la oportunidad de desarrollar esta clase, de igual manera en plataforma usted va a encontrar lecturas como Teoría del aprendizaje clásico, va a encontrar libros sugeridos que se va a ampliar más, videos como el conductivismo, que es el cognitivismo, y aparte va a tener material de apoyo.
Después que usted tiene la oportunidad de desarrollar todo esto, va a estar en competencias para llevar a cabo el cuadro comparativo, que es la actividad número uno, tiene un valor de 10% y la prueba parcial que tiene un valor de 5%. También va a haber un calendario de actividades, pues, donde usted va a iniciar la lectura de los libros sugeridos, luego observar los videos, realiza el cuadro comparativo y la prueba parcial de la unidad número uno, que esto es en la semana número uno. Y bueno, de esta manera le hemos explicado a grosso modo de qué tiene que ver, pues, la unidad número uno. Muchísimas gracias por su atención.